Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión astrológica. Hoy estoy muy feliz porque ya tengo las cartas listas para imprimir, entonces quiero compartir con ustedes cómo quedaron y todo lo que se puede leer con ellas. Entonces, sin más, vámonos a las imágenes. Quiero que comencemos recordando el código de colores y cómo relacionamos los símbolos astrológicos con este código que es el con el que vamos a poder enlazar todos los diferentes campos de conocimiento que maneja la astrología. Entonces, empecemos con los planetas. El primer planeta es el Sol y nosotros el Sol lo representamos blanco. Blanco porque el blanco es el color que reúne todos los colores. La luz del Sol en realidad es blanca, ¿no? La vemos amarilla por un efecto óptico, ¿no? De la atmósfera, pero en realidad la luz es blanca. Luego viene el planeta Mercurio. Mercurio lo vamos a ver con dos colores. El Si nos imaginamos que el planeta está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, va a haber una parte que mira, un hemisferio que mira hacia adelante y va a haber otro hemisferio que mira hacia atrás. El hemisferio que mira hacia adelante de Mercurio lo vamos a pintar amarillo y el hemisferio que mira hacia atrás lo vamos a pintar verde. El amarillo va a contener toda la información relacionada con las preguntas y relacionada con las palabras, relacionada también con todos los intercambios de móviles, ¿no? Dinámicos y hacia afuera. Mientras que el mercurio verde va a tender a ser más eh, de métodos, ya va a tener experiencia, no va a ser tan saltarín como el amarillo, ¿no? En el verde vamos a ver cómo la naturaleza va creciendo, ¿no? Paso a paso, hoja a hoja. Cada pasto es diferente a otro pasto, ¿no? Y todo empieza a articularse de una manera ya muy compleja, ¿no? Entonces, son las dos caras de Mercurio, ¿no? La cara amarilla y la cara verde. Luego viene Venus. Venus también va a tener dos caras. Una de las caras es la cara que vamos a ver anaranjada. La cara anaranjada representa el cuerpo físico, los músculos, los sentidos, los sabores, los colores, ¿no? Todo lo que es la sustancia de lo que está hecha la materia. Y por el otro lado está el color azul, que va a estar relacionado ya con lo que pensamos de la belleza, ¿no? Y entonces con ese color azul apreciamos las cosas y las valoramos y les damos un sentido, ya sea de belleza o fealdad, pero lo empezamos a clasificar con palabras, palabras que describen formas, ¿no? Describen sensaciones, no solo la información como hace Mercurio, que se va a ir más al detalle de la definición, ¿no? Más gramatical. En Venus vamos a ver, son definiciones de tipo sensorial. Luego está Marte, que lo vamos a ver de dos colores también. Marte tiene un color, el color que mira hacia adelante va a ser rojo y el color que mira hacia atrás va a ser violeta. El rojo representa la acción que se ve y el violeta la acción que no se ve. La acción que no se ve tiene muchísimo que ver con esa forma de actuar que es característica, por ejemplo, del signo Escorpio, que a través de las emociones hace que pasen cosas. No necesita mover físicamente sus manos o mover las cosas, sino que hace que las cosas se muevan por sí mismas, ¿no? Ambas hablan de la movilización, pero una es una movilización violeta y la otra roja. Y como crisol que reúne todo, va a estar este binomio Tierra-Luna, donde la luna la vamos a representar con el color negro, es decir, el complemento del sol que es blanco. Este blanco y negro genera la polaridad alrededor de la cual se van a empezar a multiplicar todos los otros elementos de este sistema. Más allá de Marte, tenemos los planetas gigantes.
¿no? Entonces está Júpiter por un lado. Júpiter también tiene dos caras, una cara que mira hacia adelante y una cara que mira hacia atrás. La cara que mira hacia adelante, la cara que podemos ver, podríamos decir, es la cara sagitariana, es la cara que va a buscar cómo ayudar y cómo ampliar todas las cosas. Este Júpiter está muy relacionado con la iluminación y la alegría que caracteriza a la vida humana, ¿sí? A la vida en general, no solo humana, a la vida hasta de las rocas, ¿no? Esa vida, en su otra cara, tiene todo lo que nosotros no podemos comprender, que es algo infinito, ¿no? Y por eso está esa otra parte de Júpiter está relacionada con Piscis. Hay una parte de Piscis que ya es muy metafísica, que es lo que le podemos otorgar a Neptuno después, pero hay otra que es humana, que es la que va a representar nuestros sueños, nuestros antepasados, nuestras vivencias ocultas, ¿no? Todo eso que no queremos mostrar y que no mostramos al mundo, ¿no? Y por eso es un planeta colectivo como es Júpiter. Y después, ¿no? Viene Saturno, que también tiene estas dos caras. Tiene una cara café o marrón, o, ¿no? Que va a representar el lado capricorniano de Saturno. Es la parte de las leyes que se definen y quedan así para siempre. Pero se va a complementar también con el Saturno azul claro, ese azul celeste. El Saturno azul celeste es un Saturno que siempre está concentrado en actualizar las normas, porque las normas que no se actualizan son normas que tienden a cristalizarse y empiezan a funcionar de una manera que ya no es sana, ¿no? Entonces ahí vienen a la ayuda los planetas que están más lejos, que vamos a llamar los planetas que nos permiten entrar en la dimensión de la profundidad. Esos son Urano, Neptuno y Plutón. Toda la carta o el principio de la carta, desde este punto de vista, arranca comparando la relación que hay entre el Sol y la Luna. El Sol como representante de la conciencia y la Luna como representante del inconsciente. Esa relación consciente-inconsciente se va a dar en ese punto medio que es la Tierra, que es el ascendente, que son las casas, ¿no? Es todo lo que nos pasa. Entonces, ese primer territorio o ese primer camino de evolución lo vamos a llamar el camino de elevación, ¿no? Es el camino en donde vamos a ver también el nivel de conciencia de una persona. Nivel de conciencia no tanto en un sentido jerárquico, sino más como un nivel de vibración, ¿no? Uno puede estar vibrando alto, vibrando bajo, como una cuerda, ¿no? Hay cuerdas que vibran alto en una guitarra y hay cuerdas que vibran bajo, ¿no? Aquí no hay calificación de bueno y malo, sino diferentes tonalidades y amplitudes de vibración. Entonces, esta vibración Sol-Luna es la principal. Luego vamos a ver esas tríadas. Ya habíamos visto que Mercurio, Venus y Marte generan una especie de triángulo. Ese triángulo tiene, va a estar relacionado cada planeta con un signo zodiacal. Es lo que conocemos como las regencias. A mí me gusta utilizar, para empezar, siempre las regencias clásicas. Y después agrego los nuevos planetas como una capa adicional, como una capa que nos va a dar profundidad en la lectura. No siempre es necesario leer con esa profundidad cuando uno está trabajando temas muy puntuales. Ya habría que ver cada caso por aparte. Si ustedes se fijan, el color rojo de este Marte coincide con el color rojo del signo Aries. Luego, el color anaranjado de Venus coincide con el color anaranjado de Tauro. Y el color amarillo de Mercurio coincide con el amarillo de Géminis.
Como estos planetas tienen dos caras, vamos a ver la otra versión, una versión con los planetas en los colores complementarios. Entonces, el color verde de Mercurio aquí se va a relacionar con el signo de Virgo, el color azul de Venus se va a relacionar con Libra y el morado de Marte se va a relacionar con Escorpio. Entonces, ambos van a hablarnos del balance emocional. El balance, porque si el primer eje que vimos, que es el de elevación, se encarga de decirnos a qué altura volamos, el eje de balance nos dice con qué inclinación y si vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Y cuál es nuestra forma de mostrarnos hacia el mundo exterior. Nos mostramos más marciales, nos mostramos más venusinos, nos mostramos más mercuriales, ¿no? Y cuándo estamos de una manera o de otra, que es lo mismo que decir que cuando estamos de un color o de otro. No tenemos un color fijo, este es mi color, sino que hay colores que nos gustan más, hay épocas en las que nos gustan más unos colores que otros. Entonces, todo esto tiene que ver con esa parte que es temporal. Lo temporal está asociado a las cosas que pasan, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a disfrutar de las cosas que pasan, empieza a controlar este eje de Marte, Mercurio y Venus, ¿no? Esta relación entre estos planetas. Al otro lado ya viene lo que vamos a llamar el sentido. El sentido quiere decir que no solo es importante uno saber a qué altura está volando, también saber, ¿no? Si va hacia la derecha o hacia la izquierda, sino decir hacia dónde voy, ¿no? Júpiter es la dirección. El eje que llamamos de sentido es el eje que une el pasado con el futuro. Y tiene también dos caras, ¿no? Entonces, como Saturno tiene esa cara, yo la llamo anaranjado con negro, ¿no? Cuando uno mezcla esos dos colores, da este color. Y cuando mezcla azul con blanco, da el otro color. Entonces, Saturno no es una cosa ni la otra, sino las dos, que tiene dos caras, como los planetas tienen dos hemisferios. Entonces, estas son las cuatro posibilidades que más adelante van a dar lugar a los cuatro elementos. El Sol y la Luna no tienen doble regencia, sino solamente una, ¿no? Entonces, la Luna se asocia al color negro y el Sol se asocia al color blanco de Leo, ¿no? Entonces, Cáncer y Leo son como el Sol y la Luna en la carta astral. Entonces, por eso es que en este gráfico se grafica, se muestra, ¿no? Se muestran los signos zodiacales como una mariposa, donde los que están frente al sector sombreado tienen las regencias de los planetas personales y los que no están sombreados tienen las regencias de los planetas que ya son gaseosos. Entonces, esa simetría es muy bonita y es una simetría que representa muy bien esa ambivalencia que es característica de las emociones humanas. Nosotros no sentimos A o B sin una combinación de A con B, ¿no? Entonces, este sistema nos va a ayudar a entender todo el sistema. Entonces, ahora sí nos vamos a mirar las cartas. ¿Cómo representamos estos colores en imágenes? Listo. Aquí vemos graficados los planetas. Los planetas tanto personales o los rocosos como los gaseosos. A la izquierda están los tres planetas rocosos, Mercurio, Venus y Marte. Y a la derecha están Júpiter y Saturno. En la mitad están el Sol y la Luna. Esos son los siete planetas clásicos y son los siete planetas que por un lado nos permiten entender nuestra propia personalidad, nuestros colores, y por el otro lado estamos viendo la influencia que recibimos del exterior y cómo entendemos ese mundo exterior, cómo lo procesamos. También aquí vamos a ver
a Mercurio en sus dos caras, por ejemplo, a Venus en sus dos caras y a Marte en sus dos caras. Entonces, habíamos dicho que el Mercurio que es amarillo es un Mercurio que se orienta a entender las palabras, ¿no? Como motor inicial de toda la creación, ¿no? El verbo. Ese verbo, con el tiempo, empieza a encontrar qué es lo que funciona mejor y qué no tanto. Y por eso se vuelve uno muy tejedor, ¿no? Y por eso este personaje le llamé la tejedora, porque es la que va ordenando, la que va hilando, la que va cuadriculando, la que va clasificando todas las cosas. Porque si Mercurio amarillo es la función de conseguir la información y conectarla inicialmente, Virgo se encarga de que las relaciones queden en firme, ¿no? Y por eso es un signo de tierra, mientras que el otro Mercurio rige un signo de aire. La mezcla de los dos, sin lugar a dudas, es objetiva, ¿no? Y tanto de un modo mental como de un modo físico se orienta en ese objeto, ¿no? La siguiente combinación es la de Venus, ¿no? Hay esas dos caras de Venus. La de abajo representa a la bailarina, la parte física de Venus, y la de arriba representa al artista, que es la parte conceptual, intelectual, de entendimiento de la belleza, ¿no? Y de apreciación de la belleza. Por eso ahí el verbo que está escrito es el de apreciación, ¿no? Frente al que está abajo, que es más sentimiento, ¿no? Entonces, el sentimiento no tiene razón, ¿sí? Uno siente lo que siente. En cambio, la parte de Venus, que es azul, va a distinguir las cosas y por eso se va a volver como una balanza, ¿no? Va a estar diciendo esto es bueno, esto es malo, esto está equilibrado, esto no está equilibrado, esto es armónico, esto no es armónico. Cambio, la bailarina simplemente es la reunión de las partes y es lo que es, ¿no? Esa es la diferencia. Luego viene Marte, Marte con sus dos caras. La cara roja de Marte es la cara que podemos asociar con una muchacha que está tocando un gong, ¿no? Y que tiene un gong de fuego, ¿no? Representa ese iniciar, esa motivación, ese impulso, ¿no? Que lleva a que las cosas se movilicen. Mientras que el otro ya es el control mental, y por eso la llamo la sacerdotisa, porque tiene ese magnetismo que logra que las cosas pasen sin necesidad de mover un dedo, ¿no? Es la parte de control de lo invisible, diríamos, ¿no? En cambio, el Marte rojo controla y actúa sobre lo visible. Entonces, no podemos decir que Marte sea visible o invisible, sino que Marte actúa. Y luego podemos separar esas dos caras, ¿no? Puede actuar en lo visible o puede actuar en lo invisible. Como habíamos dicho, la luna y el sol no tienen doble regencia. La luna es el mundo, el universo de la necesidad, que es lo que uno necesita en la vida y que no es negociable, no es algo que es como viene de fábrica, ¿no? Es una combinación química que uno adquiere de la madre y que tiene que tener en cuenta a la hora de entenderse porque va a contener todas esas programaciones que nosotros no sabemos por qué nos llaman tanto, menos en principio, ¿no? Y el sol es la sonrisa, ¿no? El sol es la felicidad, por eso es el propósito vital. Cuando estamos en contacto con nuestro sol, sentimos esa energía radiante, una energía radiante que no necesariamente tiene que estar viviendo situaciones luminosas, sino que en cualquier momento tiene la capacidad de sacar esa luz, de sacar esa energía, de sacar ese impulso, ¿no? Todos tenemos esa energía, puede estar más o menos filtrada por otros factores de la carta, ya sean los planetas personales, los planetas sociales o la misma luna. Y ya pasando al otro lado, tenemos a Júpiter con sus dos caras. La cara de Júpiter
que es luminosa, que mira hacia adelante, la podemos relacionar con esa victoria alada o con esa imagen del ángel, de lo angelical, de lo que le da a uno esa ampliación, ¿no? Sí, esa ampliación de conciencia. Mientras que el otro lado va a ser la soñadora, va a ser ese mundo en el que entramos cuando nos dormimos y que muchas veces no recordamos la mayor parte, ¿no? Podemos recordar algunos fragmentos, pero ya todas las cosas en ese ámbito empiezan a ser bastante enrevesadas, ¿no? Entonces, Júpiter es las dos cosas, porque no se puede ligar esa sensación de orden y de luminosidad de las cosas de la cantidad de cosas que no podemos comprender. Lo incomprensible es muchas veces más grande que lo que podemos comprender. Y en esa diferencia es que está la magia de esta luz que llamamos el Júpiter luminoso, ¿no? El Júpiter que mira hacia adelante. ¿Mm? Y finalmente está Saturno. Saturno tiene esa cara de roca, que es aquí estoy, aquí me quedo y estas son las normas y esto es inmutable y estos, ¿no? Estos son los límites y eso es lo que uno puede lograr. Por eso sé, como personaje la nombro la directriz, ¿no? La directriz es la que pone la que ha establecido las direcciones. ¿Mm? Pero tiene ese otro lado, el Saturno celeste. Ese Saturno celeste va a decir, ahora las normas han cambiado y tienen que adaptarse al nuevo tiempo. Saturno como maestro del tiempo también es maestro del presente, maestro del futuro y maestro del pasado. No solo es maestro del pasado, que sería un Saturno capricorniano, únicamente capricorniano, sin nada de acuariano, perdería ese dominio sobre el tiempo que tiene. Entonces, estos son los planetas personales. Los he representado todos con figuras femeninas para enfatizar la idea de que los planetas no son ni buenos ni malos. Son planetas que tienen una energía positiva que va a filtrarse a través del signo zodiacal en el que se encuentran y de la casa también en la que están actuando. Entonces, aquí, cuando miramos los planetas, no vamos a ver si son buenos o malos o si actúan bien o no actúan bien, sino vamos a ver cuál es su función. En la siguiente capa, ya vamos a ver cómo son las relaciones y cómo se van polarizando estas energías. Además de los planetas personales, decidí incluir también los elementos transpersonales, los planetas transpersonales. Entonces, en la mitad, en el sentido horizontal, vamos a tener a los dos gigantes Neptuno y Urano, ¿no? Urano representado como esa estructura de la realidad que tiene un orden, que si bien no podemos comprender en su totalidad, sabemos que está ordenado. Al otro lado está Neptuno. Y este Neptuno es la ampliación de eso uraniano que empieza a transformarse de una manera muy rápida y donde desde un punto de vista podemos decir que es caótico, que ya el orden que había en Urano ya no existe. Pero al final diríamos que son las dos con diferentes acercamientos. ¿Sí? Y esas energías que antes iban a representar cosas o espirituales o demoníacas o que había mucha ignorancia, ¿no? En cuanto a los temas de psicología. Entonces, por eso estos dos planetas no los quiero representar con personas, sino más bien con órdenes, ¿no? Formas del orden. En el centro, abajo, va a estar Plutón. Plutón es esa energía que colapsa todo. Es la energía del centro, del núcleo, ¿no? Y por eso lo represento como una serie casi de cuchillos que van despedazando todo hasta que llegan a la luz. Pero para llegar a esta luz uno tiene que desbaratarse completamente. Uno no puede permanecer
tal como está para llegar a ese otro lugar. Y finalmente, bueno, y toda esta energía que está buscando alcanzar el centro, que tiene control muchas veces sobre el centro y que tiene control también sobre su propia muerte, se transforma en lo que vamos a ver en Quirón. Quirón como esa función sanadora que sabe conectar todos estos niveles que ya son transpersonales al favor de algo, ¿no? Entonces, por eso está pintado de verde, igual que Virgo, igual que ese Mercurio verde, porque es la función que va a reparar, ¿no? Es una función reparadora que en la medida que tiene mística, conecta esos dos grandes universos. Y para terminar, quise incluir los dos nodos, el nodo sur y el nodo norte. Si se fijan en el nodo sur, es una espiral que termina en una esfera negra y el del otro lado, el nodo norte, es una espiral que termina en una esfera blanca, ¿no? Son las dos polaridades blanco y negro absolutas. Y por eso se salen del tiempo. No hay tiempo entre el nodo sur y el nodo norte. Pueden ser vidas pasadas, pero pueden ser cosas que me oculté a mí mismo ayer, ¿no? Pero de todas maneras es lo que impulsa y le da un sentido a todo el viaje espiritual, sobre todo, ¿no? Porque están en la dimensión de lo lunar y de la transmutación de esa energía lunar en una energía espiritual, ¿no? De lo materno como espiritualidad. Entonces, estas funciones se van a canalizar en los signos zodiacales. Aquí tenemos los 8 primeros signos zodiacales. Lo interesante de estas cartas es que tienen dos series de signos zodiacales. Están los signos zodiacales en luz y están los signos zodiacales en sombra. A mí me gusta ponerlas una al lado de la otra para recordar siempre que todo signo tiene un espectro amplio de la luz a la sombra, ¿no? Puede uno es más como una paleta, ¿no? Más como un abanico que una definición de un estado particular, ¿no? Entonces, eso da la posibilidad de entender qué es, qué me gusta de lo que está pasando, qué no me gusta de lo que está pasando, cómo asimilo lo que está pasando, o cómo también muchas veces proyecto esa energía que veo en mi carta y que no reconozco, ¿no? Todas esas energías que yo no reconozco las voy a proyectar, porque si están en mi carta, las voy a traer naturalmente. Entonces, ¿cómo funcionan estas 8? Estas 8 muestran primero Aries, el signo de Aries que decíamos que también es color rojo, igual que Marte. En Aries está, por un lado, esa función de despertar. Todo despierta, todo inicia, todo nace, ¿no? Y por el otro lado, la idea de la espontaneidad, por un lado, y por el otro lado, el de la inexperiencia. Puse el mismo verbo tanto en la luz como en la sombra para recordar que la función del color rojo va a ser siempre despertar, sea que uno está en luz o en sombra. Es decir, que está utilizando el rojo para la espontaneidad o está utilizando el rojo como un tema de inexperiencia, como de improvisación, ¿sí? Entonces, depende de cómo le pongo las palabras y cómo entiendo la relación, pues digo, esta persona es muy espontánea o está improvisando ¿no? Y depende también del tono con el que lo digo, va a hablar de una forma de Aries o de otra, ¿no? Entonces hay muchas causas que hacen que la energía se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo, ¿sí? Luego viene Tauro. Tauro también tiene estas dos caras, ¿no? Entonces, la cara luminosa de Tauro, mm, primero, la función del color anaranjado es la de proveer. Todo lo que nace tiene que encontrar su cuerpo, tiene que encontrar una materia, algo en que concretarse, algo en que consolidarse.
Entonces, la función del anaranjado es esa consolidación. Pero ahora esa consolidación puede vivirse con satisfacción, sintiendo que yo tengo todo lo que necesito, o como un malestar, me hace falta, siento hambre, siento que otros tienen, siento que no hay justicia, ¿sí? Entonces, eso es el lado oscuro, podríamos decir, de Tauro, ¿no? El lado que va a tender muchas veces ya cuando está al extremo a ser muy avaro, ¿no? A decir, no, no doy nada, lo que es mío y de nadie más. En cambio, arriba nos muestra es más la generosidad, ¿no? El que es abundante y se siente luminoso por ello, ¿no? Está en estado de satisfacción. Siempre que estamos en estado de satisfacción, estamos en estado Tauro. No tenemos que tener el Sol en Tauro o algún planeta en Tauro para poder conectar con estas energías. Esto es totalmente, muchas veces independiente de la carta astral, ¿no? Es algo que son formas de identificar emociones que tenemos cotidianamente. Luego del anaranjado viene ese amarillo. El amarillo está, por un lado, la esencia del amarillo es comunicar, es un relacionador, es un color que es muy luminoso y sirve para enlazar otros colores y para darle luz. Su lado luminoso es la palabra, como hemos dicho, lo primero del color amarillo, así como de Mercurio, es ese poder nombrar las cosas. Pero por el otro lado, cuando ya se nombran las cosas sin ningún criterio, aparece la banalidad. Entonces, no se puede decir que el amarillo sea o no banal, sino que puede ser más o menos banal, porque para eso va a estar después la función escorpiana que va a asegurar que haya profundidad, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores tiene una función muy bien establecida y ya cuando se trata de otra función, uno cambia como de órgano para poderla entender y poderla desarrollar, ¿no? Entonces, ese es el área amarilla, ¿no? El de la comunicación o a través de la palabra o la banalidad. Luego sigue el signo de cáncer. Signo de cáncer decimos que es negro, igual que la luna es negra, porque es lo opuesto al sol que va a ser blanco. Este color negro tiene dos facetas. Por un lado está la faceta de la familiaridad que tiene que ver con la genética, tiene que ver con ese vientre materno que aísla en la oscuridad a un ser. Y por el otro lado está el ocultamiento, ¿no? Ya cuando uno empieza a esconderse cosas de sí mismo y esconderle cosas a otros. Es esconder, ¿no? El poder separar, ¿no? Algo de lo que, del mundo exterior. Esto puede estar también, puede verse como parte de esa sombra, que muchas veces tienen que complementarse, ¿no? Porque no puede haber una familiaridad si no hay una protección que haga que esa familia se pueda desarrollar y pueda funcionar como familia. Luego viene el Leo, ¿no? Y viene el color blanco. Color blanco va a representar la vida en general y por eso el blanco es el color que reúne todos los colores. Y lo podemos ver en dos formas. Por un lado es el gozo, que decíamos esa misma sonrisa del sol, es esa sensación de que logramos, que vencimos, que hicimos, que, ¿no? Que superamos, que nos independizamos. Todas esas emociones son parte de ese gozo que va a ser la parte que vamos a llamar luminosa de Leo. Por el otro lado, ya va a estar la necesidad de tener una posición grandiosa. Y eso da lugar a la ostentación, ¿no? A mostrar más riqueza de la que realmente se está sintiendo. Hay muchas veces que se aparenta este personaje que está abajo y no se vive tanto esa felicidad del momento de estar uno realizado, ¿no? De haber logrado lo que quería. Entonces, esas son las dos caras de este color blanco. Luego viene el trabajo, ¿no? El verde, igual que el lado verde de Mercurio, es el lado de los procesos. Entonces,
Podemos decir que la palabra clave para el verde es la de ordenar, ¿no? Todo tiene un orden y todo necesita ir adaptándose a ese orden. Ahora, hay dos posibilidades. Por un lado, ese orden, esa forma de ser ordenada, puede dar lugar a una persona que es perseverante, o por el otro lado, puede dar una persona que es muy crítica, que todo el tiempo está viendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No porque eso sea malo, porque muchas veces para uno poder hacer un proceso creativo tiene que eliminar cosas que no están bien y tiene que ser detallista, sino que cuando uno se sobreidentifica con ese personaje que no hace sino ver los defectos en todo, pues deja de ser una persona sanadora y empieza a rayar ya con lo que llamamos tóxico, ¿no? Con el que todo el tiempo está poniendo problemas, ¿no? En cambio, el que está arriba es el que todo el tiempo está dando soluciones, ¿no? Y es el mismo color verde, es el mismo signo de Virgo. No podemos decir o que Virgo sea enredado ni que Virgo sea siempre servicial, ¿no? Habrá una combinación de que es servicial porque en cierta forma sabe lo que son los enredos, ¿no? Entonces, tiene experiencia con los enredos, luego es bueno desenredando, ¿no? Entonces, no hay nada bueno ni malo, sino que las dos se van a alimentar una de la otra, ¿no? El siguiente es el azul. El azul también tiene como esencia el balance, ¿no? El equilibrio entre las cosas, la belleza. Esa belleza, cuando está en desequilibrio, cuando está manifestándose a través de una proyección, se va a convertir en ambición, que es esa necesidad de que las cosas sean elevadas, pero muchas veces no hay ese sustento material, ¿no? Del Venus que está al otro lado, hay como esta escasez que sería aquí a la izquierda, y en realidad no hay una satisfacción. Entonces, el lado oscuro de Libra es ese aparentar, ¿no? Una posición que no siempre se tiene. Se parece un poco a la de Leo, pero Leo es más de fuego, ¿no? Leo es más espontáneo, podríamos decir. Mientras que Libra va a ser más mental, es una idea que yo tengo, no tanto lo que yo expreso. Y finalmente, bueno, y arriba pues está esta belleza, está representado por un artista, está haciendo un cuadro, entonces va a contrastar muy bien con el personaje de abajo. Y finalmente está el signo de Escorpio, que es el color violeta, que va a estar representado en su luz por un alquimista. Es el poder controlar la materia, ¿no? Y por eso también está en eje con Tauro. Entonces, Escorpio tiene la capacidad de controlar y como está opuesto a Tauro, controla la materia. Por eso los ingenieros, tanto como los magos, son de Escorpio, ¿no? Y todos los alquimistas son de Escorpio, porque mezclan, es inevitable mezclar este violeta con este anaranjado. Y el lado oscuro va a convertirse en la intensidad. Si bien ambos signos van a transformar de cualquiera de las formas, una va a encontrar control mientras que la otra se va a volver excesivamente intensa, ¿no? Es diferente controlar las situaciones a ser intenso, ¿no? El verdadero control tiene la justa medida. En cambio, la intensidad ya se pasó, ¿no? De control. Entonces, todo este es el espectro de los primeros 8 signos zodiacales en donde están los colores de la personalidad. Luego vienen las cartas que están relacionadas con los últimos signos zodiacales: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vimos que Sagitario es como el maestro de fuego, Capricornio es el maestro de tierra, Acuario es el maestro de aire y Piscis es el maestro de agua. El maestro de fuego viene a iluminar, ¿no? Ya en el último de los niveles del fuego ya no es solamente el fuego de la fogata ni el fuego del sol, sino es un fuego espiritual, es un fuego es la fe, ¿no? Podríamos decir fe y fuego vienen de la misma raíz. Esa fe, esa alegría que ya trasciende, se puede ver como una visión o como una ilusión.
La visión es esa capacidad de ver el futuro, de poder proyectar hacia adelante, de elevarse y ver las cosas en conjunto, pero ya la ilusión es creer que uno puede volar y que uno es como un globo, ¿no? Y que ya pierde la noción de el sentido de hacia dónde voy. Y no sé si es que voy hacia un abismo o hacia dónde es que, no, pierdo todo sentido de norte. ¿No? Ese sería la sombra de Sagitario, que es la orientación, ¿no? En Sagitario yo me oriento, si yo estoy en la parte luminosa de Sagitario, voy a saber cuál es la dirección que me lleva a eso que estoy buscando, ¿no? El otro lado sería lo contrario. Entonces, Sagitario no es ni lo uno ni lo otro, sino las dos cosas entrelazadas, ¿no? Cuando hago conciencia en uno, proyecto la otra. Capricornio tiene también estas dos caras, ¿no? Estas dos eh, modalidades que van a diferenciar formas de estructurar. La base de Capricornio es la estructura, es el orden, las normas, ¿no? Todo lo que necesita un rigor. Si bien todo necesita un rigor, yo puedo llamar a ese rigor experiencia o lo puedo llamar temor, ¿no? Algo que me limita, que me encadena, que no me deja ser lo que yo quiero ser. Entonces, la sombra de Capricornio es una sensación de fracaso, de limitación o de culpa que va a limitarlo aún. Mientras que por el otro lado, el Capricornio sano es un Capricornio que sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Y acumula esa experiencia con un sentido, sabe para qué sirve la información que tiene, ¿no? Entonces, es la misma energía con sus dos caras. Y bueno, ahorita vienen los otros dos, los de Acuario, ¿no? Acuario tiene la cara luminosa. Acuario, en principio, va a estar orientado a la actualización, como hemos dicho, ¿no? A hacer que las normas no se cristalicen. Esa energía actualizante se puede ver como inteligencia, por un lado, o como descontrol, que es lo opuesto a la palabra control de Escorpio, ¿no? Y Escorpio y Acuario están en cuadratura. Por eso aquí la sombra es el descontrol, el no poder tener absolutamente ningún control sobre lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Todos los estados alterados muchas veces llevan a este Acuario en sombra. Lo otro sería esa inteligencia, esa capacidad de entender todo, ¿no? De poder ver cómo las cosas se relacionan. Y esta modalidad de Acuario es con la que se puede hacer ciencia, con la que se puede hacer también terapias alternativas, se puede investigar todo lo que es nuevo, ¿no? Todo lo que está relacionado con el futuro. Y finalmente está las dos versiones de Piscis. La versión El Piscis básico es un Piscis que tiene la función de conectarnos con esa otra dimensión a la que entramos por la inspiración, ¿no? Es poder sentir y persentir las cosas, ¿no? Porque una cosa es el sentimiento taurino, que es muy físico, y este es un sentimiento metafísico, ¿no? Es el último signo de todo el zodiaco, cuando llegamos a desarrollar o a desplegar todo el potencial, no solo racional, sino de agua, ¿no? Entonces, esa inspiración se puede sentir o como sintonía con el universo entero o como una tristeza, como un vacío, como una sensación de que nada salió al final como se había pensado y fracasé, ¿no? Y se perdió todo, ¿no? Entonces en Piscis hay como ese soltar, ¿no? En uno de los polos o de volver a dar una nueva vuelta de tuerca. Y cuando uno da una nueva vuelta de tuerca, pues la sensación de orden y de coherencia entre las cosas se hace muchísimo más grande. Y bien, el sistema cierra con las casas. Las casas no son ni masculinas ni femeninas. Las casas, me gustó, yo siendo arquitecto,
representar las casas como partes de una casa real, ¿no? Una casa que tiene diferentes ambientes. Entonces, hay, como vimos antes, los primeros 8 ambientes, que son los ambientes interiores, y por el otro lado están los últimos 4 ambientes, que son ambientes exteriores. Entonces, ¿cuáles son esos ambientes interiores? El primero es la entrada a la casa. Toda entrada es casa 1, es la puerta, ¿no? Tiene unas escaleras que son rectas, va uno directo al principio, ¿no? A nacer, a despertar. La segunda casa es la casa de los recursos. Y por eso se ve con libros, es más como un depósito, tengo guardadas las cosas, es más rústico, tiene muchas paredes, ¿no? Es lo que separa en una casa unos establecimientos de otros, ¿no? Ya vamos a ver que en Leo, esta no la cambié, pero en Leo va a haber una imagen de amplitud, ¿no? De no tener acumuladas cosas. Luego viene la casa 3. La casa 3 es la casa del estudio, es la casa de la relación con los amigos, por eso aquí se muestra un espacio en donde yo puedo poner stickers con notas, con recuerdos de cosas que voy a hacer y tengo ahí a la mano todo lo que me interesa, ¿no? Esa es la casa 3, lo que a uno le interesa. Luego viene la casa 4, que es donde uno duerme, que es la casa, es el hogar, es esa sensación de cobijo, de noche también. ¿Qué hago por las noches? ¿Dónde estoy por las noches? ¿No? ¿Qué es lo que es íntimo y no comparto con nadie más? Luego viene Leo. Leo aquí está pintado de amarillo. En la carta que actualicé, que no la puse aquí, va a ser un espacio más blanco, ¿no? La idea es que sí sea un espacio que juegue con el espacio negro, ¿no? Que está al lado. Luego viene la casa 6. La casa 6 es la casa de la salud, es la casa del trabajo, es la casa donde uno cuida su cuerpo, ¿no? Y uno hace que el cuerpo empiece a integrarse y a relacionarse de una manera, ¿no? Coherente, ¿no? Entre sus partes. Casa 7 ya es la que mira hacia afuera, ya dice, ah, hay un mundo afuera de la casa, ¿no? Y es la que nos habla de ese punto intermedio entre lo masculino, lo femenino, entre lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿no? Un poquito más y ya no se ve un poquito más arriba y se ve demasiado, ¿no? Es donde está ese justo equilibrio entre las partes. Y esta casa termina con una escalera al sótano, ¿no? Esta casa no solo tiene vista al paisaje, sino también un sótano. Y ese sótano es la casa 8. Es donde yo puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar los controles, lo que sirve de base. Una vez que tengo toda esta casa donde tengo todas las funciones, salgo al mundo exterior y ahí encuentro la casa 9. La casa 9 he salido de este sótano y empiezo a ver un mundo nuevo. Ese mundo nuevo me va a llevar a algo muy definido, que es el área de la profesión, que ya es la casa 10, ¿no? Que se ve ya como algo de concreto y se ve más como un edificio institucional, no es una casa, ¿no? Es la escalera de un sitio público. Y ese sitio público está inmerso en una ciudad, ¿no? En la ciudad es la casa 11. Ya es la colección de toda esa multitud de profesiones, ¿no? Que se van a reunir utilizando un máximo de energía. Eso es casa 11, ¿no? Y finalmente, esa ciudad, ese colectivo está inmerso en un infinito gigantesco que no podemos comprender, que es lo que llamamos mística, ¿no? Es el área de la mística. Y esa ya es la casa 12, ¿no? Entonces, dependiendo de los juegos que haya de planetas y signos, esto pues va a empezar a tener ya todo un sentido. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Súper bien, muy coquito y muy bonito y muy bien explicado.
y las figuras artísticas muy bonitas. Entonces miremos un poquito lo que me decía Pilar de las letras. ¿Para qué sirven estas letras? Veamos las primeros en los signos zodiacales. Vamos a tener dos tipos de letras. Una son las consonantes. Los signos zodiacales las vamos a tener relacionados con las consonantes. Y por el otro lado están los planetas que van a estar representados por vocales. Entonces están la A, la E, la I, la O. Esta no la cambié, pero esta la voy a poner en O y la U, ¿no? Las cinco vocales. En cambio, y los planetas también tienen esas mismas vocales, todas se relacionan con estos cinco elementos. Los signos zodiacales, por el otro lado, ya es la consonante. La consonante muestra una polarización, ya no es esa energía globalizante del planeta, que es como una vocal, sino ya es un sonido que tiene una función y ¿no? Puntualiza algo. Entonces, el color rojo lo podemos relacionar tanto con la letra R como con la letra T, ¿no? Son las letras de ataque, las letras de principio, lo que es rápido, ¿no? Es revolucionario, lo que es resistente, lo que es terrorífico, ¿no? Toda esa R o con T, el trueno, ¿no? Son palabras que impulsan. Luego viene la S, ¿no? Que tiene esa, puede ser S o inclusive ya más sh, ¿no? En el español no tenemos ese sonido sh, ¿no? Muy en muchas palabras, pero sí es un sonido que escuchamos comúnmente, ¿no? Y es un sonido que pronunciamos, ¿no? Un sh, que calma, que esconde, ¿no? Que lleva hacia adentro. En el amarillo está la letra C, ¿no? La K. El sonido de qué, quién, cuándo, cómo, todas empiezan con ese sonido. Independientemente si se ponga con Q o con C o con K, ese sonido fuerte es amarillo, es lo que vamos a llamar amarillo. En la sombra ponemos el sonido che, o no llamemos en este caso la sombra, sino es otra modalidad del amarillo. Aquí tenemos como dos versiones del amarillo. El amarillo C, que el sonido brillante, o el che, que se utiliza mucho en los nombres en México, ¿no? En los idiomas más mesoamericanos o incluso chamánicos, ¿no? La letra ch es muy importante. Entonces sería otra manifestación de esa capacidad de conectar. Luego viene la M para cáncer, que es maternal, ¿no? Y cuando uno pronuncia empieza a resonar hacia adentro, ¿no? La D es parecida y también va a representar ese estado de embarazo, ¿no? Y cuando yo pronuncio la letra D, ustedes hagan el ensayo y van a sentir que si sostienen esa letra D, también es como un ahogo, ¿no? D, como que no va hacia adentro, ¿no? Y por eso esconde. Luego viene en Leo la B de lo bueno, blanco, ¿no? Todo lo bello, bondadoso. La palabra B tiende a ser como una burbuja que explota, ¿no? Eso es Leo. La otra forma de este color blanco es la P, pattern, ¿no? Es más definitivo, ¿no? Es una letra que se asienta donde está. Luego viene la J y la F, ¿no? Que son de trabajo, ¿no? Todo el movimiento del viento, ¿no? La fricción es muy de Virgo, ¿no? Así como el jornal es muy de Virgo. Entonces, estas letras que dejan pasar el aire, ¿no? O suavemente, hace que representen los procesos. Después viene la N y la L. La N representa lo más elevado, la lengua se pone en el paladar, lo mismo que la L, ¿no? Se va a poner en la parte alta del paladar. Por eso representa la elevación, ¿no? Los chinos lo llaman la montaña, ¿no? La subida.
Y finalmente está la W, que es un sonido también que no es muy común en el español, pero que habla de esa alquimia, de esa magia, y también es como una M invertida. Y es una W, ¿no? La B también va a representar todo lo que es violeta, ¿no? Todo lo que tiende, es como una flecha que indica hacia abajo. Y nosotros en español diferenciamos muchas veces el sonido B blanco del sonido V violeta, ¿no? Esos son los sonidos básicos de la paleta. Y después vienen los sonidos de los últimos cuatro signos zodiacales, que ya van a estar, bueno, aquí está, discúlpenme, cambio de... Entonces, los últimos cuatro signos zodiacales van a tener las letras que se utilizan normalmente para la matemática, el eje X, el eje Y y el eje Z, y el eje W, para nombrar las cuatro dimensiones del espacio, ¿no? Lo que llamamos la elevación, lo que llamamos el sentido, lo que llamamos el balance y lo que llamamos esa profundidad, ¿no? Ese mundo interior. Aquí repetí el sonido, entonces solo es la X, aquí solo es la Z. Aquí sí puse los dos porque en español tenemos la doble L, que es muy acuariana, es igualito a todos los signos de Acuario, o la Y, que también habla que es como una I transformada, y la I es la que representa el elemento aire. Entonces, Acuario, como es de aire, pues se relaciona muy bien con esta Y, ¿no? Que también nosotros muchas veces la diferenciamos de la guía, ¿no? La, son dos sonidos diferentes, ¿no? Lo bello y la llave, ¿no? Muchas veces lo diferenciamos. Y las casas ya van a tener los números, ¿no? Entonces, casa uno el número uno, la casa 2 el número 2 y así pues en el orden. Entonces, esos son los elementos que están, los números pues que están, o los símbolos que están a la derecha. Y ya para terminar, también hay otro elemento que nos sirve para interpretar, que son los trigramas del I Ching. Hay trigramas y para los signos ya transpersonales hay digramas. Entonces se puede hacer todo tipo de combinaciones en donde se puede aprovechar todo el conocimiento del I Ching al hacer una lectura de una carta astral. Entonces, bueno, esa es la presentación de las cartas. La siguiente vez vamos a ver cómo se aplica esto en la lectura de una carta astral, ¿no? Coger una carta astral y empezar a sacar las cartas y ver cómo nos ayudan a interpretar. Entonces, bueno, esa es la presentación. Preguntas, comentarios.